Daniel Matamala presenta Lo que importa. En el episodio de hoy, ¿cómo salvar una democracia? Conversamos con la politóloga Javiera Arce, experta en política latinoamericana, y con Pedro Accorsi, académico del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica. Lo que importa es presentado por Arauco, renovables para una vida mejor. La actualidad de Estados Unidos y de Brasil puede leerse como un mismo guión, pero puesto contra un espejo. La cara y la contracara del ataque a las instituciones de la democracia con resultados opuestos. En Estados Unidos, la consolidación de un aspirante a dictador y la erosión a niveles extremos de su democracia. En Brasil, la reacción democrática que con las armas de la legalidad logra frenar esa deriva y salvar, al menos por ahora, la casa del ataque de los caudillos. Las historias son conocidas. En Estados Unidos, Donald Trump ganó las elecciones con un discurso de confrontación, gobernó con modos autoritarios y perdió la reelección. Se negó a aceptar el resultado, acusó fraude y terminó instigando un golpe de Estado con la toma del Congreso por parte de una turba de fanáticos. La intentona fracasó, pero Trump se mantuvo como líder de su partido, volvió a la presidencia, se aseguró la impunidad y reescribió la historia, calificando de héroes e indultando a los violentistas que se tomaron el Congreso. Ahora, en su segundo periodo, está decidido a destruir la democracia, declarando emergencias para gobernar con poderes extraordinarios, reprimiendo a críticos, desplegando a militares, persiguiendo a universidades, medios de comunicación, estudios de abogados y a cualquiera que ose enfrentarlo. En Brasil, Jair Bolsonaro copió el modelo punto por punto, ganó las elecciones con un discurso de confrontación, gobernó con modos autoritarios y perdió la reelección. Se negó a aceptar el resultado, acusó fraude electoral y terminó instigando un golpe con la toma del edificio del Congreso y de los demás poderes públicos por parte de una turba de fanáticos. La intentona fracasó y aquí es donde las historias se bifurcan. En Brasil, el Poder Judicial, que es fuerte e independiente, investigó el golpe y acaba de condenar a Bolsonaro a 27 años de prisión por dar un golpe de Estado, liderar una organización criminal y daños al patrimonio. Sus cómplices, 4 generales y 2 policías, recibieron también penas de prisión. Su secretario, quien aportó la evidencia como testigo protegido, recibió 2 años. El fallo de la Corte Suprema de Brasil se da además en medio de una vergonzosa presión de Trump para salvar a su amigo, aliado e imitador. Llevando al extremo la interferencia en los asuntos internos de otro país, Estados Unidos está castigando a Brasil por un proceso judicial. Le aplicó aranceles del 50% para estrangular la economía brasileña, castigó a los jueces supremos, revocando visas y sacándolos del sistema financiero, un castigo generalmente reservado para narcotraficantes o genocidas. Pero en 2025, los genocidas como Netanyahu son recibidos con los brazos abiertos en la Casa Blanca, mientras los jueces de un país democrático son los nuevos enemigos cuando no cumplen con las órdenes de Washington. Los hechos en Brasil y su pulseada con Estados Unidos son extraordinarios, porque muestran un camino que las democracias pueden seguir para frenar la erosión que las está destruyendo en países como Nicaragua, Venezuela, El Salvador y ahora el mismo Estados Unidos. Al juzgar a los golpistas y condenar a Bolsonaro, Brasil está mostrando cómo las democracias pueden usar sus propias herramientas: el imperio de la ley, un poder judicial independiente, leyes contra la violencia política para detener y castigar a los que pretenden destruirla. La reacción política, judicial y social de ese país que sufrió el flagelo de una dictadura por 20 años es una noticia esperanzadora. Sí hay un camino alternativo. Por eso es que Trump está tan furioso. Acusó una casa de brujas en el juicio contra Bolsonaro y claro, él sabe que es exactamente la misma situación y que si los brasileños tienen éxito en defender su libertad contra el golpismo interno de Bolsonaro y la intervención externa de Trump, habrán dado un ejemplo al mundo y al mismo pueblo estadounidense sobre cómo salvar una democracia. Una historia de enorme relevancia es la que contamos y profundizamos hoy en este episodio de Lo que importa. Estamos en Lo que importa junto a Javiera Arce. Javiera Arce es politóloga, experta en política latinoamericana. Javiera, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tan relevante te parece, viéndolo en un contexto de lo que ocurre en América Latina, este juicio y esta condena a Bolsonaro? Yo diría, como fue la editorial del The Economist, es
un ejemplo para el mundo, particularmente en el escenario en el que estamos, de que más del 70% de la población mundial está viviendo en autocracias. Hemos tenido un proceso bastante acelerado de autocratización también. Un juicio de estas características pone sobre la mesa la necesidad de reexaminar las democracias y sobre todo también sus categorías mismas, de cómo tenemos instrumentos, distintas instituciones que pueden frenar precisamente intentos golpistas o intentos incluso de autocratización o de profundización de la autocratización, que era en este caso lo que buscaba hacer Bolsonaro, y por lo tanto demuestra también un sentido de madurez de la democracia brasileña. Y ahí me suscribo completamente lo que dice The Economist. Claro, es interesante ver que Brasil, que tuvo una dictadura muy larga de 20 años, ¿no? Y tiene todos los problemas que suelen tener las democracias en América Latina, le esté dando lecciones de democracia, de cómo mantener y cómo rescatar una democracia a Estados Unidos, que es quien generalmente trata de dar esas lecciones a América Latina, ¿no? Claro, y ahí está lo divertido y lo más interesante, porque lo que hace el Supremo Tribunal Federal es precisamente marcar un hito, porque no hubo un proceso de juzgar a los militares que produjeron el golpe en los 60 en Brasil, y hubo también un estado de terror, de todo lo que nosotros conocimos en este escenario en América Latina entre los 60, fines de los 60, principios de los 70, marcado por los golpes de Estado, por la desaparición, la tortura, la persecución política. Estos crímenes fueron amnistiados en Brasil. Y entonces esto va a marcar una nueva forma de ver la democracia y va a marcar también una posición misma del Poder Judicial, de cómo puede interiorizarse también en estos asuntos y decir, oiga, ¿sabe qué? Necesitamos respetar y cuidar la democracia, y los que son culpables tienen que pagar. Es un juicio bien particular, además, porque se ha logrado encontrar bastante evidencia de lo que hace Bolsonaro, de cómo opera esta conspiración. ¿Cómo funciona esto y cómo se logra finalmente llegar también a poder no solamente ver lo que era evidente cuando se produce la toma de los poderes del Estado, sino que esa manifestación era también parte de una conspiración mucho más detallada, muy específica y comandada por Bolsonaro para tomarse el poder? A ver, yo hice una cronología de este proceso, que en particular es un proceso muy complejo. O sea, primero a él se le acusa de liderar una organización criminal, ¿ya? Y para que esto tenga la connotación de una organización criminal, tiene que ser sistemática en el tiempo, ¿ya? Entonces, ¿cómo parte esto? Parte una cronología alrededor desde julio de 2021 hasta enero del 2023. O sea, estamos hablando de un extenso tiempo en que el presidente Jair Bolsonaro comenzó a horadar las instituciones. ¿Qué es lo que ocurría? Particularmente, él hacía a través de estos lives que suelen hacer los políticos, pero lo hacía dentro de Planalto, del Palacio de Gobierno, es decir, como desde la Moneda, y comenzaba a través de un instrumento que ellos generaron que se llamaba el Gabinete del Odio, a generar declaraciones en contra del sistema electoral brasileño, particularmente en contra de las urnas electrónicas. Ellos allá votan a través del voto electrónico y las urnas, entonces la gente concurre a los locales de votación y vota directamente. Y él comenzó a inventar, por ejemplo, supuestos candidatos. Él inventó, por ejemplo, un candidato en Paraná, que es un sector donde él tiene muchos personas que lo apoyan, tiene muchos votos ahí, y era un candidato que nunca existió, pero él decía que él no fue contabilizado y que sus votos no fueron contabilizados por las urnas electrónicas y por lo tanto estaban y se querían robar la elección. Esto comienza a ser sistemático en el tiempo, es decir, todos los días, miércoles o jueves, desde las 20 horas, empezaba todas las semanas a tener este mismo discurso con estas mismas personas. ¿Qué es lo que ocurre? El año 2022, estamos hablando un año después, él se junta con los embajadores, ¿ya? Y lo que hace es advertirle a los embajadores justamente incluso en el Palacio de Gobierno, les empieza a advertir que se quieren robar la elección en Brasil y empieza además a generar una especie de ataque dirigido no solamente a sus opositores, sino también hacia miembros, por ejemplo, el presidente del Tribunal Superior Electoral, que también fue parte de esta segunda sala, que es Alexandre de Moraes, y contra él, que además él va a generar, y esto también es bien importante, esto nos sirve a nosotros como lección, él va a generar un centro especial para la desinformación,
Y comienza a hacer una especie de trabajo importantísimo porque reúne a organizaciones de la sociedad civil, Ministerio Público, la Abogacía de la Unión, Congreso Nacional, un montón de actores, y combate a la desinformación, sobre todo a las deepfakes, a los discursos de odio y a las noticias fraudulentas. Esos son los 3 objetivos de este centro, que, para decirlo bien, porque es muy importante, se llama Centro de Integración del Enfrentamiento a la Desinformación y la Defensa de la Democracia, así se llama. Y los requisitos son, primero, que todas las encuestas públicas tienen que estar inscritas en el Tribunal Superior Electoral. Lo segundo, los contratos con las redes sociales deben ser transparentados, ¿ya? Lo tercero es que todas las plataformas electrónicas deben estar declaradas y deben tener una oficina en Brasil donde puedan ser notificadas. Compromiso, además, de hacer un control previo de la campaña con la información que se transmite, y transparencia para esta propaganda pagada, que debe ser declarada dentro de los gastos. A ver, esto tenía un precedente, porque en las elecciones anteriores, en las elecciones que gana Bolsonaro, especialmente el uso de WhatsApp, en el caso de Brasil, especialmente WhatsApp, para difundir información falsa, para difundir mentiras y desinformación acerca de la elección, fue gigantesco. Fue considerado a nivel mundial una especie de gran advertencia de lo que podía pasar, y bueno, de lo que ha pasado en las democracias, especialmente por el uso del WhatsApp para generar esta desinformación. De ahí viene también esta reacción de intentar fórmulas para evitar que esa desinformación se repitiera. Lo del 2018 fue tan preocupante que él, por ejemplo, se levantaba en la mañana y estaba más o menos en 1.800 grupos de WhatsApp. Y él inventaba, por ejemplo, cosas como el tema de la educación sexual integral, y ponía a la candidata vicepresidenta, Manuela Ávila, con unas fotos trucadas hechas. No existía la IA en ese momento, pero sí trucadas y todo sobre este tema. Entonces, claro, existió. Y además, en el año 2020 hubo elecciones municipales, y también fueron, como estábamos en pandemia, fue todo a través de redes sociales. Y eso también marca un precedente. Entonces, Alexandre de Moraes, como presidente del Tribunal Superior Electoral, empieza a organizar esto, y él se transforma en un objetivo directo de Bolsonaro y sus seguidores para descalificarlo, y prácticamente esto podría haber tenido, incluso, como decía él mismo en el juicio y cuando él presenta las pruebas, haber amenazado su vida. Ahora, viene toda esta primera parte, Javiera, que tiene que ver con preparar el terreno, ¿no? Decir, que es bastante curioso, porque además el presidente es él, y él desde la presidencia, al ver que la elección le puede ser desfavorable, porque Lula aparecía como el candidato favorito, comienza a convencer a sus seguidores, incluso intentar convencer internacionalmente, de que le iban a robar la elección a él, pese a que él era el presidente. ¿Qué pasa después? Porque luego la conspiración va avanzando. Esto va avanzando. Y llegamos a un punto donde derechamente hay ya una conspiración golpista. Hay 2 cosas, 2 hechos acá. Se veía que por el mal manejo de la pandemia, Bolsonaro tuvo una falta de humanidad tremenda, y eso marcó más de 700.000 muertos. Él mismo, además, inventó estos remedios, cloriquina, no sé qué. Estos remedios, además, se demoró mucho en hacer el contrato con las vacunas, por lo tanto murió mucha gente. Y eso empezó a salir a flote, y por supuesto eso podría atentar contra el resultado. Entonces, en octubre, él más o menos ya sabe que va a perder la elección, y él, de esto ya está comprobado, está juzgado, que la policía rodoviaria es utilizada desde el Ministerio de Justicia para impedir la llegada de electores a los locales de votación. Eso es súper grave. O sea, de hecho, acá ya prácticamente hay una estricta manipulación de la elección. Y una vez que pierde, entre diciembre y enero, Bolsonaro sale del país. Todos se preguntan con qué plata. Por ahí el candidato Kast dijo que Bolsonaro había hecho muchas cosas por la corrupción. Eso no es así. De hecho, esto también es parte de otro juicio anterior, donde sale que él importa joyas desde los Estados Árabes, y las importa de manera muy fraudulenta, eran regalos millonarios que parece que los hizo plata, y con esa plata sale del país. Y ahí, entre diciembre y enero, se genera un documento. Y este documento es una minuta que un delator, que es Mauro Cid, él le entrega esta minuta, que es una minuta donde sale todo identificado, cuáles van a ser los roles de las Fuerzas Armadas y de los distintos entes del gobierno de Bolsonaro para la posibilidad de hacer un golpe, ¿ya? Y dentro de las Fuerzas Armadas, ni la aviación ni los militares
le admitieron esto, pero sí la Marina. La Marina fue la que concurre a esto, más el director de seguridad, que son justamente los que están siendo los que fueron juzgados también junto con Bolsonaro, excepto Mauro Cicci, que él negoció incluso una especie como de perdón o reducción de la pena. Exacto. Lo condena a una pena menor de 2 años. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que comienzan a trasladar a estos grupos que apoyan a Bolsonaro, gente de la sociedad civil, por supuesto, financiada por algunos empresarios, incluso se decía del agro, empiezan a llegar a Brasilia y a distintos puntos del país, entre ellos São Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia, Florianópolis y, bueno, Salvador de Bahía. Y todas estas personas se ponen fuera de los recintos militares exigiendo un golpe de Estado. ¿Para qué? Para proteger la democracia. Y el 8 de enero ellos van y se toman la Plaza de los Tres Poderes, Plan Alto, que es como ir a invadir el Congreso y la Moneda en paralelo, que es un poco lo que pasó en Estados Unidos con el Capitolio, para desconocer las elecciones. Entonces, ahí es donde esto ya agarra su punto culmine. ¿Qué es lo que ha dicho la defensa de Bolsonaro? Que Bolsonaro no estaba en Brasil y que por eso no habría estado involucrado en esto. Pero luego los antecedentes, sobre todo que pasa Mauro Cicci, ellos tienen el alcance de rearticular cuál fue el rol de Bolsonaro, que precisamente termina liderando todo esto. Ahora, esto fracasa finalmente, tú lo dices, Javier, entre otras razones, porque no hay unanimidad en los mandos militares en ser parte de esta conspiración. Y por lo tanto, si bien la Marina se suma, si bien hay generales, hay personas de la policía que son parte de la conspiración, no se suman las Fuerzas Armadas como tal a este intento golpista. Claro, porque lo que quería hacer Bolsonaro era hacer una reinterpretación del artículo 142 de la Constitución, que era uno muy parecido, que estuve haciendo una comparativa con la Constitución de Chile, que también lo tenía hasta antes del año 2005, que supuestamente las Fuerzas Armadas también deberían garantizar el orden institucional de la República. Eso decía ser garantes de la institucionalidad. Pero era estirar demasiado el artículo 142 de la Constitución de Brasil, donde en realidad no decía esto. Entonces, en base a eso, estas personas querían tomarse de este asunto y casi como había este antecedente de la amnistía, proceder en eso y obligar a la Corte a decir, no, ¿sabe qué? No vamos a juzgar por estos temas. Claro, ahora hay un punto interesante porque finalmente estos líderes autoritarios, y Bolsonaro es un ejemplo de bastante de manual, ¿no? De un líder muy extremista que llega al poder por vía democrática, él gana las elecciones en un momento en que había mucho descontento de las personas en Brasil con la clase política por los escándalos de corrupción. Bolsonaro gana las elecciones, gobierna de una manera bastante autoritaria, intenta expandir su poder y cuando pierde intenta dar un golpe, ¿no? Es calcada la historia de Donald Trump en Estados Unidos en muy buena medida. Y sin embargo aquí Brasil sí es capaz de hacer lo que Estados Unidos no fue capaz de hacer, que es no solamente detener esa intentona golpista, sino además hacer que las consecuencias se paguen, que haya un juicio, que se devele la verdad de lo que ocurrió y que los responsables sean sancionados de acuerdo con la ley. Sí, aquí uno puede establecer varios paralelos. Por ejemplo, cuando uno analiza los procesos de autocratización en el mundo, siempre los autócratas parten dominando el poder judicial. Entonces, en este caso, más allá de lo que ha dicho Kast, de hecho, sobre la posible ideologización de los jueces, eso no es verdad. De hecho, además hay controles cruzados entre el mismo sistema de justicia en términos de nombramientos. Ningún juez, ninguno de los ministros puede ser nombrado sin la aprobación del Senado. Van además a reuniones específicas. O sea, no es una cosa así nomás. Ahora, lo que me gustaría dejar en claro son dos cosas. Uno, el proceso de Bolsonaro, el mismo gobierno de Bolsonaro va a avanzar hacia un proceso de semipresidencialismo porque le va a entregar ciertas facultades al Congreso, por ejemplo, en términos presupuestarios que se han transformado en un obstáculo muy fuerte para el gobierno actual y Lula lo ha pasado muy mal en ese sentido. Y esas reformas vienen desde Bolsonaro. Pero no es un semipresidencialismo como el que nosotros observamos en Francia o en otros países, sino es un semipresidencialismo de características burguesas que está además vinculado
con el gran empresariado. Entonces, no es un avance político, sino por el contrario, es un deterioro de la democracia. Entonces, la diferencia, por ejemplo, con Estados Unidos es que Trump tenía dominio de las cortes y a pesar de todos los delitos que le fueron confirmados, todas las posibles penas que le podrían haber sido confirmadas, la misma Corte Suprema lo deja correr en la elección, mientras que en este caso el tribunal decide no hacerlo. Y de hecho voy a recordar una de las frases que habla Carmen Lucia Antúnez, que ella hace una comparación de que el proceso que estaba teniendo Brasil era como cuando uno está enfermo y tiene una infección. Y esa infección hay que aislarla para poder sacarla, porque si no se saca, el cuerpo completo se infecta. Entonces, en este caso, lo que ella está planteando es que si nosotros no aislamos esta infección que sería Bolsonaro y sus amigos que trataron de hacer este golpe de Estado, intentaron, y no es un golpe de Estado como lo imaginamos o lo que recordamos de los 60 y 70, con tanques, con militares. No, es un golpe de Estado también distinto, es un golpe de Estado con mucho también apoyo de civiles, de organismos que se han prestado también para eso. Entonces, eso es lo que hay que tener en consideración y yo creo que sí es una lección para el mundo lo que acaba de ocurrir. Y ahí voy a tomar algo que dijo Steven Levinsky ayer, que estoy parcialmente de acuerdo con él, que él es el autor de este bestseller junto con Daniel Ziblatt que se llama Cómo mueren las democracias, y él dice que claro, que en una emergencia este tribunal actuó, pero ahora merece volver a su rol propiamente tal para poder normalizar, entre comillas, las instituciones del país. Yo diría que sí y no. Yo diría que en este caso nos tiene que quedar en claro también que cuando un poder es independiente y puede existir esto que se llama el check and balance, y que nosotros los científicos políticos nos gusta mucho, que tiene que ver con el principio de equilibrio de poderes del Estado, que el poder judicial es muy importante y su acción también puede ayudar a prevenir hechos tan complejos como un posible golpe de Estado. Ahora, acá también hay una lección importante acerca del rol de los militares, porque en América Latina sabemos que los procesos autocráticos tienen mucho que ver también con la cooptación de las Fuerzas Armadas, no solamente en los golpes clásicos de los años 70 o 80, sino también lo que ocurre después. Por ejemplo, Fujimori, él da un autogolpe en Perú porque tiene apoyo popular para hacerlo, pero también porque las fuerzas militares se ponen a su disposición y ejecutan ese autogolpe. Venezuela. Uno puede decir lo mismo de Venezuela, por cierto, donde Maduro logra cooptar totalmente a la cúpula de las Fuerzas Armadas, en Nicaragua con Daniel Ortega. O sea, los procesos autocráticos, sean de izquierda o de derecha, requieren en América Latina esa presencia de las fuerzas militares. Y eso en Brasil había ocurrido, lo recordamos, hubo 20 años de dictadura en Brasil entre el 65 y el 85, pero ahora no ocurre eso. Ahora hay una parte importante de la cúpula militar que dice, No. El mundo ha cambiado, nosotros no vamos a ser parte de esa aventura. Algo interesante también, porque tiene que ver con, y también es una lección para el resto del mundo, con qué pasa cuando las Fuerzas Armadas tienen una convicción más democrática o al menos entienden que no es su rol ser parte de una conspiración golpista como esta. O sea, yo diría que es parte de la madurez, un poco pensar que acá también, no sé, quizás me equivoco, pero pensar que los militares podrían llegar a involucrarse, ya lo vimos para el estallido social, donde los mismos generales estaban tratando de sacar a sus propias tropas de la calle para no controlar el orden público. En el mismo caso pasa ahora con respecto al debate que tenemos de cuál es el rol en la crisis de seguridad, el rol de las Fuerzas Armadas también. Entonces yo creo que hay una madurez también, hay una capacidad de entender los distintos poderes del Estado. Ahora, el problema yo creo acá, y que es el desafío para las democracias del mundo, tiene que ver con el rol de los medios, de las plataformas electrónicas, de los medios de comunicación, estos alternativos también que existen, y sobre todo de estos discursos que van socavando las instituciones, como por ejemplo la posibilidad de que se quieran robar la elección. De hecho, es más, Cristian Valenzuela, reconocido asesor de José Antonio Kast, la semana pasada, el 7 de septiembre, publicó una columna en La Tercera que se llamaba Se quieren llevar la elección. Estas dialécticas, yo no sé si tendrán, o sea, al parecer hay algo ahí con esas dialécticas que se parecen mucho y que se están tratando de repetir en el mundo, que terminan socavando la democracia. Entonces, más allá de eso, la idea tiene que ver con la formación de estos cuadros militares, del rol de los militares también, que ellos saben que es la seguridad del país, la seguridad nacional, y no precisamente internalizarse los asuntos políticos, porque la política tiene que resolver sus propios problemas.
Entonces, ¿cómo se previenen estas cosas desde mi perspectiva? Más allá de eso, que me parece que han recibido una formación sólida, que más o menos saben y tienen posibilidades de mirar, tiene que ver con poner personas también adecuadas en los poderes del Estado, por ejemplo, y en las instituciones que se encargan de tomar decisiones respecto de las elecciones. Entonces, no podemos poner operadores políticos o arquitectos sin currículum, por ejemplo, en instituciones tan importantes como el CERVEL. Eso no puede ocurrir, no puede pasar. Tenemos que cuidar, tiene que haber una conciencia de prevención, precisamente como decía Carmen Lúcia Antunes, esta ministra del Tribunal de Brasil, que es tratar de prevenir las infecciones que puedan contaminar precisamente nuestra democracia. Ahora, y en ese punto, tú hablabas del rol de Alexandre de Moraes y esta especie de guerra contra las plataformas, ¿no? Por permitir no solamente que haya discursos de odio y desinformación, sino que a través de esas plataformas se coordinen acciones que son subversivas contra la democracia. Y ahí también Brasil ha dado una pelea que ha sido mirada con mucha atención en todo el mundo, porque a través de su poder judicial, a través del juez de Moraes, ha sido tal vez el único país que tan frontalmente se ha atrevido a confrontar estas plataformas. Tuvo un enfrentamiento directo con Twitter, con Elon Musk, diciendo que si no se cumplían estas normas mínimas, por ejemplo, que hubiera una persona responsable, un encargado de la plataforma en Brasil, como se le pide a cualquier medio de comunicación, no que haya un responsable legal de las cosas que se hacen, bloquear estas plataformas. Y ahí se dio una gran discusión, una discusión que tiene alcance a nivel mundial, en términos de hasta qué punto un país individual tiene el poder o un poder judicial para enfrentarse a estas gigantescas multinacionales. Y cuáles son los límites también, de hasta qué punto también se puede llegar a medidas tan restrictivas como restringir el acceso a estas redes sociales si es que no cumplen con los dictámenes de la autoridad. Entonces ahí también hay un asunto en el cual hay una especie de ejemplo mundial o de discusión mundial que Brasil está llevando. O sea, claramente Alexandre de Moraes por ese motivo se transforma en el centro de los ataques también, y además, o sea, no vamos a decir que es un embajador del marxismo internacional. O sea, Alexandre de Moraes era el pitbull de Temer, o sea, claramente, o sea, si lo comparamos, por ejemplo, con lo que está ocurriendo en Inglaterra este fin de semana, que hubo London Freedom Festival, que fue convocado por Tommy Robinson, que además fue una marcha como de cientos de hooligans en la calle haciendo destrozos, obviamente defendiendo al país de los migrantes, de lo horrible que es la migración y enarbolando. Tommy Robinson es un experto en noticias falsas, fue uno de los que generó las plataformas del Brexit también, junto con Nigel Farage y otros personajes. Ahora estamos peleados con Farage. Y él mismo invitó, hicieron como una conexión con Elon Musk, donde Elon Musk prácticamente convocó a los británicos a hacer una guerra civil. Entonces, con lo antiguo que es el sistema político británico, con los contrapesos, etcétera, todo lo que tú puedes encontrar con lo sólido, Brasil está dando otro ejemplo, y no así Keir Starmer. Keir Starmer ni siquiera como que habló o mencionó algo respecto de lo que dijo Elon Musk en esta videoconferencia con Tommy Robinson. Entonces, a mí me parece que América Latina, en su defensa de la democracia, y como nosotros además tenemos un historial muy complejos de dictaduras, donde murió mucha gente, donde se devastaron nuestras instituciones. Sabemos lo que significan las dictaduras. Sabemos lo que significa, y me parece que en Europa, al parecer, no tienen este trauma que nosotros tenemos todavía sobre nuestras democracias. Javier Arce, muchísimas gracias por habernos acompañado y hablando de un tema que importa. Gracias a ti. Para Arauco, transformar la madera es un trabajo, pero transformar el mundo es lo que importa. Lo bueno de ser renovables es conservar el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor. Estamos junto a Pedro Accorsi, académico del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica. Pedro, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, un gusto estar acá. Pedro, ¿qué es lo que ha hecho el Tribunal Supremo de Brasil en este caso? El Tribunal Supremo de Brasil ha considerado a Bolsonaro culpable por un intento de golpe de Estado. Y también más algunos crímenes, y lo condenó a muchos años en prisión, por 27 años, para ser más exacto. Entonces sí, fue un evento muy significativo en Brasil, en la historia de Brasil, y también para el mundo que está mirando el caso de Brasil ahora y hablando sobre eso. ¿Qué lecciones, qué aprendizaje podemos sacar, crees tú, de lo que ha hecho Brasil?
Eso es un tema complejo porque creo que las condiciones en Brasil estaban correctas para que el golpe no lograse, ¿vale? Y en este punto no estoy tan optimista como algunas publicaciones como The Economist, por ejemplo, que ha hablado de algunas opiniones de que Brasil ahora puede dejar para atrás la polarización y que esto es un gran ejemplo para el mundo. Y creo que sea un gran ejemplo en algunas maneras y es muy bueno que el tribunal fuera capaz de impedir que Bolsonaro lograse. Pero también esto significa que Brasil tiene muchos problemas en su democracia, que la democracia en Brasil está fragilizada, porque democracias estables tienen normas internalizadas y no llegan a este punto. Las personas no piensan en atentar golpes de Estado, ¿vale? Y estas son las normas más poderosas cuando es el caso. Y en Brasil no fue el caso, que es muy preocupante y que nos deja con muchas dudas para el futuro. Pero Brasil tiene un tribunal superior muy poderoso, que fue algo muy bueno en este caso, pero que también tiene costos y trade-offs. Tú dices no eres tan optimista con respecto a que con esto se acaba el capítulo un poco, ¿no? ¿Qué puede pasar ahora? Porque Bolsonaro sigue teniendo bastante respaldo, tiene una base importante de gente que lo apoya, hubo manifestaciones bastante masivas en su favor. ¿Qué ocurre ahora con ese liderazgo que tenía o que tiene Bolsonaro sobre parte de la sociedad en Brasil? Bolsonaro aún es el gran líder de la derecha brasileña. Eso no va a cambiar. Estos movimientos populistas como en Brasil y Estados Unidos son muy poderosos con sus bases y las personas son muy polarizadas en estos países. Brasil tiene un nivel de polarización muy, muy grande. Algunos índices en ciencia política colocan Brasil con Estados Unidos en primero o segundo lugar respecto a polarización. Y tenemos algo como 35 o 40% de la población que se dice bolsonarista y que apoya a Bolsonaro casi que en cualquier situación y que está apoyando a Bolsonaro incluso con Trump. Entonces, sí, Bolsonaro está un poco más frágil ahora y no va a ser candidato en el futuro próximo, pero en el futuro cercano, pero aún es la gran lideranza de la derecha brasileña y quedará como tal. ¿Y ese liderazgo para las próximas elecciones podría tomarlo, por ejemplo, el hijo de Bolsonaro, Eduardo? ¿Podría tomarlo su esposa? ¿O hay otros líderes en la derecha brasileña, tal vez más moderados, que pudieran ser quienes tomaran la posta? El gran nombre ahora que se habla en Brasil es Tarcísio de Freitas, que es el gobernador de São Paulo. Y que sí es un poco más moderado que Bolsonaro. Pero Bolsonaro ha dicho a personas cercanas que prefiere tal vez que Michelle, su esposa, sea la candidata. Para Bolsonaro ahora hay una decisión importante a ser hecha, porque para ello, en el caso de Michelle, que sea la candidata, tendrá un control mayor sobre su movimiento y no habrá riesgos de perder el control sobre su movimiento. Pero Tarcísio está muy mejor posicionado, en una posición muy mejor para ganar las elecciones. Está mejor en las encuestas en comparación con Michelle. Y para Bolsonaro la victoria es muy importante porque sus aliados están haciendo una campaña para que haga un perdón a Bolsonaro por sus crímenes. Entonces hay un trade-off para Bolsonaro porque tiene que ganar, pero tiene un poco de miedo de que Tarcísio tal vez se torne su propio movimiento. Y sobre Tarcísio, ¿podemos decir que es una persona que sí tiene convicciones democráticas? ¿Que sí representa una derecha democrática? ¿O también lo pondrías más bien en el casillero que representa a Bolsonaro como alguien más bien autoritario o alguien sin compromiso con la democracia? Creo que sea una cuestión
un poco abierta todavía porque, claro, Bolsonaro es una persona con muy gran tendencias autoritarias, obviamente, no es necesario que lo explique. Y Tarcísio es un aliado de Bolsonaro y muchas veces hace declaraciones que son aliadas con las ideas de Bolsonaro. Pero es un candidato más moderado que Bolsonaro, es un candidato que los empresarios de Brasil, por ejemplo, a ellos les gusta mucho más la idea de Tarcísio y tiene una imagen de una persona un poco más pragmática que Bolsonaro. Entonces la gran esperanza es que Tarcísio de facto sea en la práctica más moderado que Bolsonaro. Pero vamos a ver. ¿Qué pasa en el otro lado? Porque Lula ha sido el gran líder de la izquierda brasileña en los últimos 30 o 35 años, gobernó por 2 periodos, ahora volvió ganándole la presidencia a Bolsonaro, pero también ya es una persona muy mayor, ha tenido algunos problemas de salud. ¿Se ve posible que Lula pueda buscar la reelección o que pueda eventualmente gobernar 4 años más? Hoy creo que sea el caso que Lula sea el candidato muy claramente. Puede pasar algo inesperado y entonces, no sé si Lula tiene un problema de salud, por ejemplo, entonces hay un cambio, pero lo que esperamos hoy es que Lula sea el candidato y que las elecciones sean disputadas por Lula y tal vez Tarcísio o Michele como los grandes candidatos. Hay una posibilidad de los hijos de Bolsonaro también, pero creo que estos 3 sean los más probables. ¿Y dentro del Partido de los Trabajadores o dentro en general de la centroizquierda en Brasil, hay otros líderes o dependen absolutamente de Lula? La izquierda brasileña es muy dependiente de Lula. ¿Vale? Hasta 2018, las elecciones brasileñas eran como que organizadas por petismo y antipetismo. Y hay muchos trabajos académicos sobre eso. Y hay un libro de 2018 muy importante sobre eso. Pero ahora está dividida la población brasileña entre petismo y bolsonarismo. Y Lula es el grande nombre de petismo. PT es un partido muy institucionalizado y es un partido poderoso que está en todo el país. Hay esa diferencia con Bolsonaro, porque Bolsonaro no es una lideranza partidaria, no tiene su partido. Pero sí, Lula es el grande nombre de PT. No hay una persona que claramente puede venir a ser el próximo gran nombre de la izquierda. Tal vez Haddad, pero es muy incierto ahora. Y Lula ha gobernado también haciendo alianzas con los partidos de centro. El Congreso en Brasil es bastante poderoso y en el Congreso de Brasil también hay partidos que tienen mucho poder, más allá de que no ganen elecciones presidenciales, pero que son muy necesarios para poder gobernar. ¿Lo ha logrado hacer Lula? Sí, en realidad el sistema, el diseño institucional brasileño es muy complejo y en mi opinión es muy difícil de que se gobierne. Porque Brasil es lo que llamamos de un presidencialismo de coalición, de coalition presidentialism. Y es muy, muy fragmentado. Tiene muchos partidos Brasil. Teníamos algo como 30 a pocos años, ahora tenemos 23, 24, no sé. Y entonces es necesario que el presidente haga alianzas con el Congreso para que gobierne. Y tienes herramientas para hacerlo, pero a veces es difícil. Y vale, como podemos ver con Dilma y Collor, en que hubo impeachments de presidentes brasileños. Y Lula sabe que eso es necesario y tiene un buen instinto para eso, pero es un sistema difícil e instable, en mi opinión, el sistema brasileño. Hablemos, Pedro, de qué ocurre con la relación con Estados Unidos y con el involucramiento tan fuerte de Donald Trump en este proceso político. Entre Trump y Bolsonaro hay una relación que es estrecha, que viene de antes. Han compartido no solamente estrategias, han compartido también estrategas de Trump que han ayudado a Bolsonaro. ¿Cómo funciona esa relación entre ambos? Sí, es una situación hoy muy, muy rara entre Brasil y Estados Unidos, porque casi que como nunca hubo algo como eso. No sé si logro recordar algún caso que sea parecido, porque Trump
en realidad está presionando y amenazando a Brasil por algo que es una relación personal que tiene con Bolsonaro. No es algo en que hay un interés de Estados Unidos en la cuestión. Entonces, Trump y Bolsonaro se quedaron muy cercanos y también sus hijos. Su hijo Bolsonaro está en Estados Unidos. Y ahora Trump está atacando una democracia que siempre fue aliada de Estados Unidos. Es casi como una promoción de autocracia, casi como una reversión del discurso oficial de Estados Unidos, que siempre fue de promoción de democracia, hasta que ni siempre fue el caso. Entonces es una situación muy compleja para Brasil y difícil, y no hay mucho que Lula pueda hacer respecto a negociaciones, porque Lula no tiene control sobre el judiciario brasileño. No puedes decir a Moraes que no haga juicios contra Bolsonaro o algo como eso. ¿Vale? Pero hay no solamente declaraciones, sino medidas bastante concretas. Ha impuesto un arancel muy fuerte Sí. contra Brasil. ¿Cómo afecta también eso a Brasil, a la economía brasileña, el hecho de que un poder tan fuerte como Estados Unidos está intentando asfixiar económicamente al país por, como tú decías, un tema personal de que Trump quiere defender a Bolsonaro? Sí, son medidas muy, muy concretas e importantes, como los aranceles, pero el impacto en Brasil no es tan grande como en otros países, por ejemplo, como en Colombia. Brasil tiene hoy algo como 12 o 13% de sus exportaciones para Estados Unidos, entonces es una economía más diversificada. Y también hubo excepciones para los aranceles porque sectores de Estados Unidos como empresarios también han presionado a Trump para que no haga aranceles contra Brasil. Entonces el impacto no es tan largo como podría ser, existe. Pero para Lula también electoralmente es un poco positivo porque puede usar eso en el caso de la economía no estar tan bien en el próximo año, puede usar eso como un ataque a la soberanía de Brasil, lo que es, y puede usar en la campaña. Pero los impactos no van a ser tan largos porque como he dicho, Brasil es muy polarizado. Entonces, los sectores de Bolsonaro no van a cambiar sus votos como resultado de los ataques de Trump. Brasil ahora va a tentar diversificar un poco más su economía. Lula va a tentar usar eso en el discurso electoral, pero creo que los impactos serán más limitados económicamente y también políticamente. No va a pasar algo como pasó en Canadá, por ejemplo, en que hubo un colapso del Partido Conservador. Y esto también lleva a Brasil más lejos de Estados Unidos. Brasil, recordemos que es uno de los miembros del BRICS, esta agrupación que ha tomado mucha fuerza como un contrapeso al poder de Estados Unidos. Los miembros fundadores son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Lo acerca también más a China, por ejemplo, hace que Brasil tome, ante este ataque estadounidense, también un tono más favorable a otras potencias que contrapesan a Estados Unidos en América? Sí, ciertamente. Sí, no hay dudas que eso está pasando y que continuará pasando. Brasil ahora tiene que diversificar sus exportaciones y también políticamente va a quedar más cercano de otras potencias como China. Y no es solo Brasil que está pasando por algo como eso. India, por ejemplo, ahora está siendo atacada por Trump también por razones que son muy, muy difíciles de comprender, que también son algo como razones que me parecen muy personales de Trump y también están quedando más cercanos de China. Entonces, políticamente, Estados Unidos, ellos están como que perdiendo muchos países aliados y están haciendo el trabajo de China de
tener más influencia más fácil para los próximos años. Claro, el caso de India, Pedro, tú lo mencionas, es bien impresionante porque India siempre ha tenido una relación muy tensa con China. De hecho, han tenido conflictos armados en la frontera. Exacto. Eso hacía también que fuera un aliado natural de Estados Unidos. Y sin embargo, con estos ataques de Trump, con la imposición de aranceles a la India, de alguna manera han forzado a la India a acercarse a China, y tuvimos hace 2 semanas esta imagen muy impresionante de los líderes de India, de China y de Rusia compartiendo muy cercanamente y dando señales de gran cercanía, de una nueva alianza mundial que hasta hace poco parecía imposible. Exactamente, es muy sorprendente como ha dicho. Siempre hubo conflictos en la frontera de India y China, hubo una guerra en los años 60 y es casi como algo muy impresionante que Trump logró hacer, ¿vale? Ha creado una alianza global contra Estados Unidos. Y no es solo con India, también, ¿vale? Sabemos que está atacando países aliados como Canadá, estaba amenazando anexar Canadá a Estados Unidos y Greenland también, y la Unión Europea también, hubo muchos ataques. Entonces, hay mucho trabajo a ser hecho por Estados Unidos en el futuro para que pueda ganar algunos de estos aliados y pueda tener la influencia que siempre tuve en el sistema internacional. Los canadienses, por ejemplo, están odiando a los americanos, que es algo también que siempre pareció imposible de pasar, porque eran muy, muy cercanos. Entonces, sí, es la tendencia con el gobierno Trump. ¿Y qué pasa en América Latina, Pedro? Porque hablábamos del caso de Brasil. Un caso distinto es el de Argentina, donde Javier Milei ha tomado una postura de alinearse absolutamente con Estados Unidos en todas las materias de política internacional, incluso imitando medidas que toma Trump, como salirse de la Organización Mundial de la Salud o un apoyo también cerrado a Netanyahu en Israel. ¿Qué pasa con el resto de América Latina en este juego donde Estados Unidos parece estar repartiendo castigos o premios dependiendo del nivel de lealtad o de fidelidad que le demuestran distintos líderes? Creo que la tendencia será de que países en América Latina se afasten de Trump. La excepción son líderes que son muy alineados ideológicamente con Trump, como Milei, que es casi como parte de su brand, de su marca personal, que sea cercano de Trump, y como es el caso de Bolsonaro también. Pero Trump ha hecho ataques a otros países en América Latina y creo que hay una reacción más grande de países latinoamericanos contra Trump. Y también mismo que algún país latinoamericano venga a ser alineado con Trump, es una situación muy difícil y tensa y incierta, porque Trump puede despertar en el próximo día y tiene una idea totalmente nueva y casi que aleatoria y puede pasar a atacarlo como ha hecho con India, por ejemplo. O sea, tampoco es fácil ser aliado de Donald Trump porque no te da seguridad ni certezas. Exactamente, hay mucha incerteza, mismo que sea un aliado de Trump. Sí. Pedro Corsi, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Lo que Importa, cuando ya empiezan las celebraciones del 18. Pásenlo muy bien, cuídense también a los demás y nos estamos encontrando la próxima semana, ya post 18, cuando volvamos a la realidad. Te vamos a ayudar a pasar esa semana que siempre es difícil, de la vuelta después de Fiestas Patrias, el lunes con un nuevo episodio de Animales Políticos y el miércoles, por cierto, hablando de un nuevo tema de Lo que Importa. Chao, pásalo muy bien. Lo que Importa fue presentado por Arauco, renovables para una vida mejor.